Bien, que levante ahora mismo la mano quien quiera eliminar el estrés, los problemas y la ansiedad cuando están estudiando. ¿Todo el mundo con la mano levantada? Perfecto. Os traigo un spoiler muy rápido. Esas cosas no se pueden eliminar, nunca. Porque, ¿y si te dijese que realmente el problema no fuera el problema, sino la interpretación que le damos a los problemas? Esto que acaba de parecer un trabalenguas tremendo, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y voy a explicártela ahora, porque hay una realidad que tenemos que enfrentar, una realidad incómoda, que es que solemos pensar siempre que cuando tengamos más éxito estudiando, cuando nos vaya mejor, tendremos menos problemas, esos problemas desaparecerán. Pero es que realmente esto no es lo que ocurre, simplemente esos problemas van a ir evolucionando, los problemas van a ir mutando y van a aparecer nuevos y más grandes y que nos parezcan incluso más intimidantes en todo momento. Porque cuanto más avanzamos, más retos nos vamos a tener que ir enfrentando. Porque a lo mejor ahora mismo tu problema es que te estás enfrentando con un tema que se te hace difícil comprenderlo, ¿no? ¿Vale? Eso piensas que es tu principal problema y te centras simplemente en, uff, qué pereza, que no soy capaz de entender este tema, tal y que cual. Vale. Cuando superes este problema, no va a desaparecer y de repente no todo te va a ir genial y sobre ruedas, sino que va a aparecer un nuevo problema. ¿Cómo memorizo? Y cuando seas capaz de memorizar, va a aparecer otro problema. ¿Cómo mantengo esto a largo plazo para poder aguantarlo hasta el día del examen y que no se me vaya completamente de la cabeza? Entonces, si te das cuenta, aunque hayas superado el primer problema o la primera cosa que he etiquetado como problema, luego va a aparecer otro. Y luego va a aparecer otro más incómodo. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Entonces, el estrés, los problemas, las dificultades siempre van a estar ahí, siempre van a ser parte del camino. Es decir, no van a desaparecer nunca, sino lo que van a hacer es que van a estar constantemente cambiando de forma. Entonces, lo que debes hacer, lo que debemos hacer todo al final de cara a cualquier problema es que tenemos que cambiar el enfoque, es que tenemos que cambiar la forma de verlo. El problema no es más que el propio camino en sí. Es decir, cada problema al que tú te enfrentas es realmente un entrenamiento para que subas de escalón, para que subas de nivel con aquello que sea lo que estás estudiando en este mismo momento. ¿Qué es lo que pasa si tú huyes constantemente de los problemas? ¿Qué es lo que pasa si lo procrastinas? ¿Qué es lo que pasa si te dejas llevar por la pereza y no te enfrentas a eso y lo dejas ahí apartado, lo escondes como en las películas cuando se limpia el polvo, ¿no? De los dibujos animados, se pone debajo de la alfombra, que al final el problema se acaba haciendo más grande porque huyes de tu siguiente nivel, huyes del potencial que tienes realmente porque no te estás enfrentando a subir de nivel estudiando y a subir de nivel estudiando porque te incomoda enfrentarte a problemas y prefieres evitarlo, pensando que así a lo mejor en algún momento pues dejará de estar el problema. Pues no, el problema se va a hacer cada vez peor cuanto más lo aleje y cuanto más lo dejes en el tiempo hacia adelante. Entonces, tú piensas que al final el marrón que estás evitando ahora mismo, ese marronazo, es justo lo que te haría crecer. O sea, enfrentarte a ese problema es justamente lo que te haría mejorar y lo que te haría ser mejor con cada uno de los temas y estudiando cada uno de los temas. Y luego, obviamente, hay que aceptar que el problema no va a desaparecer. A lo mejor ese sí, pero va a mutar y se va a transformar en otro más grande. Como he dicho antes en el ejemplo, el primer tema es con que no sé cómo enfrentarme a ese tema con el que estoy estudiando, pues ese problema luego se va a convertir en no sé cómo memorizarlo. Y luego ese problema se va a convertir en otro más grande que es cómo retengo esto en el largo plazo. Que de hecho estas cosas son lo que principalmente, y por eso os invito siempre a que estéis dentro de Bambú, porque dentro de Bambú precisamente vamos a ver las herramientas para hacer todo esto, vamos a ver cómo tienes que estudiar cada uno de tus temas, cómo tienes que memorizarlos, cómo tienes que planificarte, cómo tienes que retenerlo a lo largo del tiempo y vamos a trabajar con cualquiera de esos escalones, con cualquiera de esos problemas que vayan surgiendo en tu día a día de estudio. Por eso lo que tenéis que hacer siempre, o sea, lo que tenéis que hacer todos los que estáis enfrentando a este tipo de cuestiones día a día estudiando es estar dentro de Bambú, porque yo voy a dar la herramienta, os voy a poder asistir directamente a vosotros para ayudaros a atravesar ese problema y subir al siguiente nivel. Pero lo que puedas empezar a hacer hoy mismo para afrontar mucho mejor esos problemas, ya hemos aceptado que no van a desaparecer, que simplemente van a estar ahí, se van a presentar de otra forma y me tengo que enfrentar a ellos sí o sí. Pues lo primero que tendré que hacer entonces es cambiar la percepción que tengo de los problemas, es decir, tengo que cambiar la interpretación que estoy haciendo de algo que ahora mismo me es incómodo a la hora de estudiar. Es decir,
Que yo no sea capaz de memorizar un tema no es realmente un problema, es algo que tengo que aprender y me va a permitir a partir de ahora, con cada tema que me enfrente, pum, ser capaz de metérmelo en la cabeza mucho más rápido. Lo que ahora me parece un problema, no saber cómo memorizar un tema, cuando lo haga, cuando me enfrente a eso, cuando lo supere, se va a convertir realmente en una bendición, porque a partir de ahora, con cualquier tema que me ponga delante, a lo mejor el resto de los temas no se me hace tan difícil, con cualquier tema que me ponga por delante voy a saber exactamente qué tengo que hacer para memorizarlo, sobre todo para retenerlo a largo plazo cuando me enfrente a ese problema. Tengo que dejar de huir de estos problemas, tengo que dejar de esconderlos o dejarlos para más adelante, tengo que mirarlos cara a cara, enfrentarme a ellos, porque esa va a ser la forma. Yo ya acepto que no van a desaparecer nunca, porque después de este problema va a aparecer otro en el siguiente nivel, y como eso lo acepto, ya no me causa ningún tipo de estrés ni ansiedad enfrentarme a problemas estudiando, lo termino viendo como un reto y lo termino viendo como, hostia, es que me está indicando cada uno de estos problemas precisamente el camino que tengo que seguir para estudiar mucho mejor, para memorizar todos los temas, para metérmelo todo aquí dentro de la cabeza y que el día del examen o en un simulacro o lo que sea, coger y reventarlo y así aumentar un montón, o sea, así aumentar mucho más mi seguridad con cada uno de los temas. Entonces, al final tu forma de ver el problema puede empeorarlo o puede desactivarlo. Lo empeoramos cuando lo evitamos, lo empeoramos cuando nos dejamos atacar, nos dejamos influenciar emocionalmente por eso y parece que nos va a dar un parranque y hostia, qué mal con lo que me estoy enfrentando. Si decides enfrentarlo, si decides ponerte delante de eso y ver cómo hacerte tú más grande que ese problema, lo acabas desactivando por completo porque ya no es un problema. Lo conviertes precisamente en el peldaño que tienes que subir para irte al siguiente nivel y para estudiar mucho mejor de cara a todos los siguientes temas. Y algo que puede hacer, una técnica muy sencilla para ver los problemas con otra perspectiva, es coger una hoja de papel, un post-it, donde sea, donde quieras escribir cualquier cosa, ¿vale? Esto al final nos va a dar, por así decirlo, un método visual que nos hace desapegarnos de ese problema. Lo que vamos a hacer es, en esa hoja de papel, escribir el problema al que me estoy enfrentando. Ese tema nuevo, con ese que se me atasca, con esa planificación que no sé cómo planificarme. Voy a coger y eso que yo considero un problema, pum, lo voy a escribir en un trozo de papel. Y voy a coger y lo voy a poner encima de la mesa. Esa ansiedad por ese examen, por ese simulacro, por ese tema que no se me mete en la cabeza, lo voy a escribir en una hoja de papel. De esta forma, yo voy a poner la hoja de papel encima de la mesa y, aunque esto parezca un poco tonto, practícalo porque es verdad que funciona. Levántate y aléjate, o sea, pon distancia entre tú y eso que has escrito en el papel. Porque ya el problema no es algo que tiene en tu cabeza, ya no es ese monstruo tan grande que a lo mejor te ha inventado y que luego a lo mejor cuando lo ves de una forma fría te das cuenta que no era para tanto. En el momento en el que lo pones en el papel, lo dejas en la mesa y te alejas, tú estás allí y el problema está aquí. O sea, no está dentro de ti, el problema es una cosa externa ahora mismo. Está encima de la mesa ahí, tranquilito, no te puede hacer nada. Seguramente cuando lo miras así durante un rato en la distancia, incluso como lo estás viendo en tamaño, te parezca algo pequeño. Al final, relacionamos siempre las cosas que vemos con su significado, como que siempre de una forma prácticamente inconsciente es como que, oye, más grande, pues algo mejor, ¿no? Más pequeño, algo peor. Es lo que podemos llegar a pensar muchas veces, ¿no? Entonces, en el momento en el que vemos ahí el problema chiquitito escrito encima de la mesa y nosotros nos alejamos, como que lo vemos como de otra forma y deja de ser esa bestia tan grande que a lo mejor tendríamos en la cabeza. Pues hacer simplemente esto ya te desapega un montón de eso y te permite tomarlo de otra perspectiva, con menos estrés, incluso con menos ansiedad ese problema. Y luego, después de hacer esto y después de sentir que ya no es para tanto, piensa, ponte en el lugar, ponte en los zapatos de una persona que a lo mejor admira, una persona que a lo mejor conozca, o incluso de un personaje ficticio, o no sé, alguien súper inteligente, Sheldon Cooper, por ejemplo. Piensa, hostia, Sheldon Cooper ante este problema, o Hermione Granger, depende de lo que sea fan, una persona súper estudiosa, ¿no? Que tengas tú en la cabeza, súper inteligente. Dices, vale, esta persona, ¿cómo afrontaría realmente este problema? O para esta persona, ¿esto realmente sería un problema? ¿O sería algo que puede transitar perfectamente con los ojos completamente vendados? Es decir, ponte en los zapatos de ese personaje o de esa persona que ya existe, o incluso imagínate que eres tú del futuro el que resuelve ese problema, ¿no? Ponte ahí y piensa qué haría o qué pensaría esa persona de este problema.
Y de esta forma vas a ganar un montón de claridad y también vas a ganar un montón de calma porque, lo digo, te estás desapegando de ese problema. Ya no es algo que tiene aquí dentro de la cabeza rebotándote y haciendo una espiral ascendente. Es decir, que cada vez lo veas más grande y más grande y más grande y sea una preocupación que ocupa más espacio en tu cabeza. De esta forma vas a crear distancia, aparte va a reducir el problema visualmente y te va a poner en los zapatos de una persona que es capaz de resolver esto de una forma muy fácil, que se lo va a despachar enseguida y eso te va a dar mucha claridad y una perspectiva muy diferente de ese problema que está afrontando ahora mismo. Entonces, esa persona, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo afrontaría? ¿Cuánto le afectaría? ¿Le preocuparía mucho? ¿Le preocuparía poco? Como si hiciese, no sé, un poco un juego de rol o fueses tú un actor que tiene que ponerse en ese papel. O sea, ¿cómo lo interpretaría esa persona? Al final la clave está en que tú te hagas siempre más grande que el problema, porque al final, como he dicho antes, nadie elimina, o sea, nadie borra por completo ningún problema. Lo único que hace es que lo gestiona mejor porque se entrena con ese problema. No con otra cosa, no algo que de repente te caiga de la cabeza, no es de repente una varita mágica. Tú te haces más grande que el problema cuando te enfrentas a ese problema y ahí es cuando vienen las soluciones y ahí es cuando vienen las cosas que puedes hacer. Y de hecho ahí es cuando ves que realmente no era para tanto y que tú sí puedes con esa bestia, con ese monstruo que te habías creado en tu cabeza y que luego realmente no era para tanto. Entonces, no puedes eliminar el problema, nadie realmente puede. Lo que realmente puedes hacer es gestionarlo mejor y utilizarlo como aprendizaje para hacerte tú más grande que ese problema y a partir de ahora cada vez que te enfrentes, porque va a volver a ocurrir en el futuro situaciones similares, sepas transitarlas con total tranquilidad y te las despaches de en medio súper rápido y deje de ser un estrés y deje de ser algo que te quite tiempo, que te quite enfoque que necesitas para precisamente estar memorizando todo y cada uno de los temas a los que te estás enfrentando de cara a ese examen. Al final piensa que lo que va a marcar la diferencia absoluta en todo va a ser tu hábito, va a ser que cumplas con lo que tienes planificado, es decir, que no falles nunca a tu palabra, que cumplas con ella y que seas disciplinado. Eso ya de por sí te va a dar una autoconfianza, te va a dar una sensación de control que va a hacer que los problemas se reduzcan. Entonces, tienes que juntar todo esto que has visto en este vídeo, ¿vale? Llevarlo a la práctica. Seguramente este vídeo tengas que verlo un par de veces más o tomar apuntes. Pero todo lo que he comentado aquí, pum, llévalo a la práctica, llévalo a tierra, ponlo en acción. Y de esa forma te vas a dar cuenta del siguiente problema que aparezca. Yo te invito a que lo hagas con uno que tengas en la cabeza. Seguramente tengas algo en la cabeza dándote vueltas que podría empezar a solucionar hoy mismo, que podría empezar a transitar y hacerte tú más grande cuando lo veas como un reto que te permite ser mejor estudiando en vez de verlo como un problema. Seguramente ya hay algo que hoy mismo puede empezar a trabajar, que hoy mismo puede empezar a mejorar y que en el momento en el que lo sobrepases te vas a ir a otro nivel radicalmente diferente estudiando. Así que te invito a que todo esto lo bajes a tierra, que todo esto lo practiques y que dejes de huir de ese problema, te enfrentes a él, lo mires cara a cara y digas, oye, esto realmente no es algo que me tiene que causar estrés ni ansiedad. Esto realmente es algo que me va a hacer más grande y que me va a permitir estudiar mucho mejor, que al final es de lo que se trata. De cada día estar subiendo de nivel, de cada día estar mejorando para ser capaz de meterme dentro de la cabeza todos esos temas y que el día del examen no me quede en blanco ni la ansiedad que me da porque no he estado trabajando en esto, fallen las respuestas, de respuestas erróneas y al final tengo un resultado que no es el que estoy buscando. Así que los problemas al final, piensa, no se eliminan, los problemas realmente se dominan. Y como he dicho antes, si quieres tener las herramientas precisamente para saber cómo estudiar, cómo memorizar, cómo planificarte, cómo tener una buena mentalidad para no quemarte entre el día de hoy y el día del examen, si quieres trabajar en todo esto de una forma profunda y que te ayude, entonces tienes que estar dentro de Bambú porque nada más apuntarte va a tener ya acceso a una masterclass en la que te enseño los pilares de estudio, es decir, cómo tiene que ser tu día a día estudiando para estudiar de forma radicalmente eficaz. Todas las semanas nos vamos a ver en una llamada para poder resolver tus dudas, tus problemas y tus bloqueos estudiando que hayan surgido esa semana. Estas llamadas quedan grabadas para que luego puedas volver a verlas, incluso volver a repasar las respuestas de otros compañeros. Eso es lo mejor sin duda de Bambú. Y también cada lunes va a tener una lección nueva en formato audio que te va a ayudar a mejorar un 1% esa semana y que te va a llevar a otro escalón por encima estudiando. Y luego otra semana otro escalón y otro escalón. Y si eso lo juntas con
las tutorías que vamos a hacer grupales y con el contenido de las masterclasses, en nada de tiempo eres una persona radicalmente diferente, pero radicalmente diferente estudiando. Así que si quieres ir más allá, si quieres que te ayude directamente, tienes que estar dentro de Bambú. Te voy a dejar toda la información en el enlace que tienes debajo de este vídeo y como digo siempre, espero que este vídeo te haya gustado, espero que este vídeo te haya aportado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo muy grande. Chao.